Muy buenas tardes, bienvenidos aquí de nuevo a este espacio de Negocios Televisión donde analizamos lo que ocurre, analizamos los mercados y hoy decirles que por cierto no tendremos apertura de sesión en Wall Street, hoy va a permanecer cerrado, jornada también de reflexión acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días, también para interiorizar bien todos los datos que hemos tenido en la última semana donde hemos visto que el IPC y el IPP en Estados Unidos han subido más de lo que estaba esperado y también mirando a los bancos centrales, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Hoy en Estados Unidos es el día de los presidentes, para presidente también Joe Biden, que ahora mismo parece que no tiene tan claro que vaya a volver a ser elegido como, bueno, integrante de ese despacho Oval en la Casa Blanca. Y hoy muchos más temas, hablando por cierto de posibles nuevos presidentes, Donald Trump, la OTAN, hoy se reúnen los ministros de defensa en Europa para tratar los distintos temas encima de la mesa, ya estamos a punto de cumplir esos 2 años de guerra en Ucrania y hoy además también pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio después de ese incidente en un buque que cruzaba las aguas del Mar Rojo, donde por cierto la tripulación tuvo que saltar directamente a raíz del ataque que estaba realizándose y que ya ha sido reconocido por parte de los hutíes, de ese grupo respaldado por Irán. Y hoy también muy pendientes sobre todo de los agricultores. Ya saben que a finales de la semana pasada los agricultores se reunieron con el ministro Luis Planas, COAG, UPA y ASAJA, las principales organizaciones agrarias, y hoy los tendremos aquí a los tres en una tertulia especial del campo para hablar de los problemas en origen de todo esto que ha acabado produciendo esas protestas masivas en España, de qué tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer también Bruselas, que ya saben que en todo esto es uno de los focos de preocupación. Pero más allá de esto, rápidamente les contamos una noticia de última hora antes de empezar ya con economía hoy. Vamos a hablarles de la alternativa que estaría planteándose Europa, alternativa para la OTAN en el caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Sergio Fernández, muy buenas. Buenas, Marta. Pues como bien saben, las palabras de Donald Trump hace apenas unas semanas hablando, de que iba a dejar que Rusia hiciera lo que le viniera en gana, básicamente, y que iba a dejar un poco de lado a la OTAN una vez más, pues han disparado todas las alarmas en Europa, con la ayuda a Ucrania además que está estancada, con las elecciones estadounidenses en el horizonte. Los líderes, funcionarios y diplomáticos europeos son cada vez más conscientes de la necesidad de involucrar al propio Trump y también a sus aliados en materia de seguridad, pero están luchando poderosamente para lograrlo. Sin embargo, en estos momentos en los que, como bien estaba contando mi compañera, se está librando seguramente la mayor guerra terrestre europea desde la Segunda Guerra Mundial, el coqueteo de Trump con Rusia y también sus vagas conversaciones sobre la OTAN, pues están pareciendo una advertencia, una invitación abierta a una invasión por parte de Rusia. Europa está preocupada, pero también está indignada y no sabe muy bien qué hacer. A continuación, en conversaciones privadas, esto es lo que está contando Washington Post, funcionarios y diplomáticos europeos a menudo están planteando la idea de prometer a los estadounidenses una acción más dura contra China a cambio de apoyar a Ucrania y la OTAN, aunque de momento no se atreven a tomar medidas concretas. En los días posteriores a los comentarios de Trump, funcionarios europeos han discutido en privado la construcción de un complemento continental para la OTAN, uno que funcionaría en conjunto con las garantías de seguridad de Estados Unidos, pero que también podría servir como una alternativa creíble en el caso de que se retiren las garantías por parte del país estadounidense. Por ahora, estas conversaciones están un poco enredadas, sobre todo hay disputas entre Francia y Alemania, no se ponen de acuerdo sobre quién va a pagar esta factura, como suele suceder, y además Europa del Este no confía plenamente en la determinación de Europa Occidental contra las amenazas rusas. No está claro cómo podrían construir un escudo nuclear sobre el continente e incluso si lo hicieran estarían aún así muy lejos de igualar el arsenal de Rusia en el peor de los casos, en el caso de que hubiera una guerra nuclear. Donald Trump ha encendido las alarmas en Europa, ya sabemos cómo estamos en materia de defensa en este continente, pues la OTAN está planteando alternativas en el caso de que Trump cumpla con sus promesas, en el caso de que Estados Unidos se separe, que Europa tenga que defenderse por sí misma. Están buscando complementos continentales, alternativas, Marta, a la OTAN. Pues Sergio, muchísimas gracias por esa información. Estaremos muy pendientes también a esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Exteriores hoy en Europa. Se calcula aproximadamente que hablará Borrell en esa rueda de prensa a las 5:20 de la tarde, así que sobre este tema y muchos más estaremos pendientes en esa rueda de prensa. Bueno, comenzamos ya economía hoy. Miramos de nuevo, como no, a la economía, porque ya saben que la semana pasada tuvimos 2 nuevos integrantes de ese famoso Club de la Recesión que citábamos el pasado viernes. 2 de las mayores economías del mundo entraban en recesión técnica, Reino Unido y Japón. Y en Europa muchos creen que Alemania está ahí realmente. Algunos expertos de hecho piensan ya que la economía alemana está en una recesión porque esperan que en el primer trimestre de este año haya una contracción económica. Sumada a la del último trimestre estaríamos hablando de una recesión técnica. Bueno, luego están economías como la de Francia,
que poco se habla, pero también está realmente a un pelo de la recesión. De hecho, la economía francesa, si ha conseguido escapar la recesión técnica en el último trimestre, ha sido porque el PIB se quedó estancado en el 0,0% de variación. Así que muy bien que se diga, no estamos en Europa desde luego, aunque todavía no tengamos a ningún país en ese club de la recesión, por lo menos de entre la eurozona, las principales potencias. Bueno, de hecho, piensen que aunque en las últimas semanas el gobierno alemán está intentando vender ese mensaje de que va a haber una recuperación rápida, pronto, el propio Christian Lindner, el ministro de Finanzas alemán, hace no mucho hablaba en declaraciones a Bloomberg de empobrecimiento de Alemania como consecuencia del poco o nulo crecimiento que está registrando su economía. Y es que, aunque se intente vender esa idea de que se está recuperando la economía alemana, es verdad que a los políticos alemanes en este caso, bueno, pues se les escapan ciertas cosas más bien que denotan desde luego que algo están reconociendo que está mal en su economía. De hecho, por eso Alexis Ortega, analista independiente aquí en Negocios Televisión, nos decía hace unos días que aunque el gobierno se niegue a decir que Alemania es un hombre enfermo, que es de lo que tildan muchos a esta economía, él personalmente cree que los pocos reconocimientos de debilidad en la economía del país ya deberían hacernos preocuparnos, porque no es normal que los políticos reconozcan nada. Cuando los políticos empiezan a reconocer en parte algún mal, es posiblemente que el mal sea muchísimo mayor de lo que ellos realmente reconocen. Yo no sé si está enfermo, porque eso significaría que tendría una enfermedad que de alguna manera podría, digamos, tener una relativa solución. Desde luego no está cansado. Yo lo que creo es que le han pegado un tiro en el corazón y se está desangrando. Entonces es algo mucho más complicado y la solución es muchísimo más complicada. Desde la guerra de Ucrania, pues prácticamente está teniendo problemas de suministro de energía barata, que es lo que de alguna manera mantenía muy competitiva a su industria y por lo tanto sus costes se han aumentado. Y luego, tras los retos que hay de China contra Estados Unidos, pues prácticamente está a punto de perder uno de sus principales clientes. Por lo tanto, de alguna manera tenemos un país cuyos costes se incrementan y cuyos ingresos se reducen. Yo no sé si eso es estar cansado, más bien es estar desangrado. Bueno, hablando de momentos en los que los políticos reconocen cosas, ya saben que estos 2 últimos meses, de lo que se han quejado los agricultores en esas multitudinarias protestas, es sin duda, entre otras cosas, el exceso de burocracia que piensan que hay en Europa, que en parte es lo que está haciendo que ellos acaben perdiendo dinero. Bueno, pues ahora parece que los gobiernos de Alemania, que es el motivo por el que hablábamos de todo esto, gobiernos de Alemania y de Francia, también estarían culpando de esto a Bruselas, para explicar por qué el crecimiento está siendo tan fatídico. Parece que le han cogido la idea también a los agricultores, porque ahora Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, y Robert Habeck, ministro de Economía de Alemania, han dicho que Europa tiene que reducir algunas leyes y algunas normas porque están, palabras textuales, dañando el crecimiento y porque están conteniendo también el desarrollo de algunas empresas. Que se dice pronto, que esto lo digan 2 de los principales líderes económicos de las más grandes economías europeas, Francia y Alemania, que las normas de Bruselas, que aquí todos somos proeuropeos, que las normas de Bruselas están dañando el crecimiento. Que se dice pronto, insisto. De hecho, es curiosa cuanto menos la comparación que ha hecho Le Maire. Fíjense, dice: estamos corriendo una carrera económica de 100 metros lisos con una cadena y una bola atada en el tobillo. Casi como si fuéramos unos carcelarios, ¿no? De hecho, insisten que Europa está azotada con sus normas, con sus leyes, con sus directivas y sus regulaciones, y que hay una administración excesiva. Ya en muchas ocasiones hemos apuntado a la burocracia como un problema, un escollo para el crecimiento, pero no lo habían hecho, al menos de esta manera tan, crítica, digamos, los líderes directamente económicos de Francia y Alemania, 2 de las principales potencias europeas. Ya no solo eso, es que Le Maire, igual que los agricultores, piensa que esto fastidia a los de dentro de la Unión Europea en favor de los que están fuera. ¿Y quiénes están fuera que pueden beneficiarse de eso? Estados Unidos y China. En este caso, las reformas que pueden fastidiar a los gobiernos, ¿cuáles son? Bueno, pues, por ejemplo, que se está cortando por parte de Bruselas las alas del gasto, el déficit, de las emisiones de deuda en Europa. Piensen que Estados Unidos, mientras en Europa se vuelve a poner en marcha esa maquinaria de regulación fiscal, de disciplina fiscal, en Estados Unidos se corta el techo de gasto y cada vez crecen más. Y ellos mismos, Lael Brainard, asesora económica de Biden, reconoce que es en parte por el gasto público, mientras aquí no podemos gastar
no podemos pasarnos con los déficits porque llega Europa y nos castiga directamente. Así que ahí tienen un poco también la comparativa que hay entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos piensen que ya no hay techo de deuda, no tienen límite a la cantidad de deuda que pueden emitir, pueden seguir emitiendo y emitiendo y emitiendo y emitiendo hasta que haya alguien, algún político, que de repente piensen que es momento volver a activar el techo de deuda, que a ver quién es el valiente que lo hace, que esa es otra. Pero volviendo a Europa y esas reglas fiscales, vamos a recordar también cómo desde Bruselas, claro, ellos lanzan el mensaje de la manera más bonita que se puede empaquetar. Por ejemplo, Calviño, básicamente diciendo que bueno, se deshacía un poco en halagos, directamente hablando de ese regreso a las normas fiscales en Europa. Vamos a recordarlo. Como decía, este acuerdo es fruto del intenso trabajo que hemos desplegado desde la presidencia en estos últimos meses, por supuesto basado en los avances logrados por las presidencias anteriores y muy especialmente la presidencia sueca. Y no puedo nada más que calificarlo como un gran acuerdo que llega además en el momento adecuado, que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros, que da claridad y confianza también a los ciudadanos y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de... Bueno, pese a los halagos de Calviño, sin duda, que ahí, por cierto, ya estaba al borde de abandonar el Ministerio de Economía de España, ya con los ojos puestos en el Banco Europeo de Inversiones, bueno, parece que ahora los políticos que están en el gobierno no miran con tan buenos ojos a ese regreso a las normas fiscales. De hecho, fíjense, en Alemania ha tenido que hacer recortes por un total de 10.000 millones de euros para conseguir ajustarse a ese freno de deuda y evitar que el déficit se pueda disparar por encima de lo que pone en su Constitución, que ya saben que ahí es donde entra el freno de deuda. Bueno, simplemente no cumplir con este freno de deuda sería algo anticonstitucional, con lo cual de ahí que salga el Constitucional con ese fallo que lo cambió absolutamente todo en el gobierno de Scholz. Habeck, por cierto, la semana pasada ya dijo que nos olvidáramos de las últimas previsiones que había hecho el gobierno para su economía, que las iban a cambiar, y a la baja. La revisión iba a ser a la baja. Y es curioso porque en Francia Le Maire ha puesto parte de la culpa de los desafíos económicos de Europa sobre la regulación comunitaria. Dice que él y Habeck van a detallar esas propuestas a Bruselas para reducir la burocracia en una cumbre franco-germana el día 5 de marzo. Así que apúntense la fecha porque entonces las grandes potencias de Europa pueden tirarle las orejas a Bruselas porque no están consiguiendo crecer todo lo que quieren. Veremos si Bruselas les hace caso, que esa es otra. Bueno, de la economía nos vamos hasta los bancos centrales. Queda ya poco para las nuevas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y hay una pregunta que les está matando realmente por dentro y es ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacen los bancos centrales ahora? Hace unos meses los mercados tenían clarísimo que había llegado el momento de la bajada de tipos de interés. Pero claro, ahora cada vez más llegan datos que sugieren que la inflación ya no está bajando al mismo ritmo que antes y que empiezan a plantear en las mentes de los banqueros centrales eso de ¿cuándo llegará el objetivo de inflación? Porque parecía que íbamos a estar cada vez más cerca, pero se ha ralentizado bastante esa carrera por la desinflación, o al menos en los últimos datos que hemos conocido de IPC, desde luego. Y eso ha hecho que, claro, el discurso de los banqueros centrales haya pasado de ser algo más claro respecto a la próxima bajada de tipos de interés, ahora casi que hacer un trabalenguas con los datos que han llegado, los datos que están llegando, los datos que van a llegar, bueno, en fin, parte por parte. Primero, vamos a recordar a Powell hablando en diciembre, donde claramente podíamos observar entre líneas que estaba pensando en que el próximo movimiento sería una bajada. It comes up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was, and there was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing, and a preliminary kind of a discussion like that. Not everybody did that, but many people did, and I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Bueno, ahí pueden ver que entre líneas se vislumbraba una bajada de tipos de interés, o por lo menos que estaban ya debatiéndolo en el seno del Banco de la Reserva Federal, pero luego, en la reunión de finales de enero del 31, Powell sonaba muy distinto.
casi a modo de trabalenguas, como les decía antes, intentaba explicar por qué, aunque los datos hayan sido muy buenos hasta ahora, realmente las últimas cifras que se habían ido publicando de datos de inflación, por ejemplo, ponían en duda si realmente los últimos datos nos sugerían que el camino hacia la desinflación era sostenible. Recuerden lo que les he dicho antes y las palabras de Powell en ese último fragmento que les poníamos, y fíjense en las dudas que nos sugiere en este discurso. We want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last. Bueno, hasta ahora, desde que empezó la pandemia, lo cierto es que quitando a Japón, realmente el resto de bancos centrales se han movido con bastante sincronía. Ya saben que cuando llegó el COVID bajaron esos tipos de interés prácticamente al 0% y cuando llega la inflación los suben a máximos de las últimas décadas. Claro, ahora ¿cuál es el problema? Que esto es un poco la chispa que está haciendo que todos estemos un poco pendientes de este debate. Y es que hay un banco central, que además, por cierto, fue pionero en el establecimiento de metas, de objetivos de inflación a principios de los 90, que ahora, lejos de bajar los tipos, que es lo que todos esperan que vaya a producirse ahora un poco en masa por parte de los bancos centrales, podrían subir los tipos de interés. Es el Banco de Nueva Zelanda. Hoy está contando Bloomberg que hay expertos que piensan que el Banco Central de Nueva Zelanda puede subir los tipos en su reunión del 28 de febrero. Pero claro, esto de subir los tipos tampoco es ninguna locura. De hecho, ya hay quien se lo ha planteado y se lo contábamos el pasado viernes, que el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, decía que veía una posibilidad significativa de que el próximo movimiento de la Fed fuera una subida de tipos de interés. Y no me estoy equivocando, subida de tipos de interés. Decía que veía un 15% de probabilidad de que el siguiente movimiento fuera un alza en los tipos de interés y no una bajada de tipos. Así lo dijo, por cierto, en declaraciones a Bloomberg el pasado viernes. Decía, la Reserva Federal va a tener que tener mucho cuidado. Y claro, hablaba también Summers, claro, justo después de que tuviéramos la semana pasada datos de inflación de IPC, inflación al consumidor, IPP, inflación mayorista, que fueran más altas, datos más altos de lo que estaba esperando al mercado. Es verdad que tampoco hay que pecar de fijarse exclusivamente en un dato y pensar que a partir de aquí ya vamos a ver una tendencia. De hecho, Summers lo dijo, decía, siempre es un error sobreinterpretar las cifras de un mes, y eso es especialmente cierto en el mes de enero, donde calcular la estacionalidad puede ser complicado. Y dice, tenemos que reconocer, eso sí, la posibilidad de que haya un mini cambio de paradigma. Bueno, y esto es algo que los expertos ya están barajando realmente también. De hecho, desde Citigroup, ojo con esto, dicen que los traders, el mercado, debería intentar protegerse del riesgo de que el ciclo de bajadas de tipos realmente sea un ciclo muy corto y que después, poco tiempo después de empezar a bajar los tipos, volvamos a tener que subir los tipos de interés. Lagarde ya lo dijo la semana pasada, decía, no quiero pillarme los dedos bajando ya los tipos de interés, prefiero esperarme porque si los bajo ya y cometo el error, luego voy a tener que volver a subirlos, voy a tener que aplicar más medidas. Lagarde todo esto lo decía obviamente con una sutileza mucho mayor que mis palabras, pero bueno, yo se lo he resumido. Vamos a escuchar esas palabras directamente de la boca de Lagarde. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello,
no tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos. Y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo este modus operandi. Bueno, estamos en un momento desde luego complicadísimo, porque algunos desde dentro del Banco Central Europeo, como François Villeroy, gobernador del Banco de Francia, piensan que bajar los tipos demasiado tarde también en sí mismo puede ser un error. Pero claro, otros, como Christine Lagarde, están que saltan a la mínima que los datos de inflación no bajen tal y como estaba esperado. Así que bajar o no bajar los tipos, subir o no subir los tipos, esa es un poco la cuestión, porque ahora parece que cada vez más todas las opciones estarían más abiertas. No tanto la subida de tipos, por supuesto, pero tampoco hay que darle un 0% de probabilidad. Lo dice Summers, 15% de probabilidad de subida de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a algo más europeo, español casi diría. Bueno, hoy volvemos a poner el foco en las protestas de los agricultores. En los últimos días, los tractores ya saben que han entrado en Madrid. La capital, el Ministerio de Agricultura han sido testigos de ese desfile de tractores, de decenas de ellos protestando contra el gobierno, contra Bruselas, por las medidas también que han impuesto. Porque sí, la semana pasada, tras reunirse con el gobierno, COAG, Asaja y UPA, las principales organizaciones agrarias, aún así dijeron que era insuficiente lo que había propuesto el gobierno en cuanto a medidas para la agricultura. 18 medidas, por cierto, que se dividen en 7 bloques. Uno sobre la ley de la cadena alimentaria, otro sobre la simplificación de la burocracia, que esto es algo que los agricultores han pedido mucho. Cuestiones comerciales, tema de cláusulas espejo, que no haya productores agrícolas de otros países que se favorezcan porque, bueno, ellos no están sujetos a las restricciones que están sujetos los europeos o los españoles. Por ejemplo, seguros agrarios, gasóleo comercial, ya lo saben, en Europa ha sido, de hecho, uno de los principales focos. Aquí en España parece que no tanto porque siguen en parte subvencionados, en este caso el gasóleo para el sector agricultor. Ganadería extensiva también era otro de los focos en esas 18 medidas y también el relevo generacional. Para resumirlas, las palabras del propio Luis Planas, ministro de Agricultura, la semana pasada. Pues bien, siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En segundo lugar, un refuerzo de la coordinación con las comunidades autónomas, que son clave en este tema. Tercer punto, puesta al día de los planes de inspección de oficio de lo que hoy es AICA y en el futuro será la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario. Cuarto punto, en relación con la Ley de Cadena Alimentaria, publicación de los totales acumulados de sanciones graves y muy graves. He leído algunos comentarios, he leído algunos artículos, he escuchado algunos comentarios en el sentido de que las sanciones de esta ley no eran suficientemente relevantes. Bueno, ahí tienen un breve resumen porque son 18 medidas, es complicado resumirlo en menos tiempo. Pero bueno, a los agricultores, básicamente, ¿qué les ha parecido? Pues no les ha gustado, ni el continente de esta reunión, ni el contenido, es decir, ni el resultado, ni cómo se han gestionado las cosas. Y es que recuerden, esa reunión estaba organizada para la semana pasada, un día por la mañana, no fue así. Se acabó retrasando la tarde y esto no ha gustado a los agricultores. Vamos a recordar cómo se quejaba uno de ellos. Bueno, yo creo que bastante desastrosa. En principio se quedó en citar por la mañana y luego automáticamente como si tal cosa fuera, como si fuera una persona simplemente a hablar con él. Había allí muchísima gente y lo hizo esperar muchas horas
para atenderlo al final a altas horas de la tarde. Y yo creo que ya a partir de ahí estamos empezando que no están haciendo bien las cosas. Los agricultores no solo se quejan de las maneras del gobierno en esa reunión, sino también de lo que se decide en la reunión. Esto nos decían desde Unión de Uniones el pasado viernes. En muchos de los puntos que ha puesto el ministro están sin concretar y sin entrar a debate los puntos importantes y por lo tanto nosotros vamos a seguir con la movilización que teníamos prevista desde hace mucho tiempo para el día 21 de febrero y allí estaremos a la puerta del ministerio y no con una representación de 10 o 12, sino que esperamos meter muchos más tractores y mucha más gente para que el ministro se entere de que las cosas siguen. Y a todo esto, mientras tanto, Sánchez sigue guardando silencio. El presidente del gobierno ha hecho lo contrario de lo que han hecho sus homólogos en Francia o en Italia, que bueno, han intentado salir a coger el toro por los cuernos y bueno, no solo han mandado a los ministros del área, como ha ocurrido aquí en España, a resolver el problema de la agricultura. Sánchez apenas ha hablado de ello en todo este tiempo y lo poco que dijo, lo dijo en el Congreso de los Diputados, muy a modo político contra la oposición, básicamente, y lo que hizo fue fardar de la cantidad de dinero que, según él, ya se había dado a los agricultores desde hace años. Recordémoslo. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos. Bueno, pues de este tema y de esas 18 medidas, de qué va a pasar a partir de ahora, de cuántas manifestaciones más va a haber, qué es lo que le piden los agricultores al gobierno, hoy todo esto se lo vamos a preguntar a ellos, a los que se reunieron con Planas la semana pasada, a COAG, a UPA y a SAJA, las tres principales organizaciones agrarias que estarán aquí en Negocios Televisión a partir de las 5 de la tarde para explicarnos su punto de vista. Y bueno, también qué es lo que le piden ellos al gobierno y qué va a pasar a partir de ahora. Pero antes de eso, vamos a mirar a Argentina, al otro lado del mundo. Ya saben que este fin de semana una de las grandes noticias económicas ha sido ese superávit financiero que ha alcanzado Argentina, el primero en 12 años, desde el año 2012, que se dice pronto. Agustín Spachesi, legislador en la provincia de Córdoba para La Libertad Avanza. Muy buenas tardes, buenos días para ti. ¿Qué tal, Marta? Un placer conversar con vos y a través tuyo con toda la gente que nos está mirando. La pregunta que imagino se estarán haciendo todos leyendo este titular es ¿en qué medida este superávit financiero ha sido gracias a la reforma, al shock económico de Javier Milei? ¿En qué medida se ha conseguido esto gracias al presidente? Absolutamente, 100% viene de la mano de las medidas que ha ido tomando el gobierno de Javier Milei desde el minuto cero, desde que arrancó. 0 pesos para pauta publicitaria, 0 pesos para obra pública, no designar el 65% de los funcionarios políticos que le corresponde designar al presidente, tratando de ajustar el Estado, sobre todo en las partidas que más afectan a la casta política, para de esa manera lograr obtener un superávit financiero, que no es lo mismo que el superávit primario, ¿no? O sea, en Argentina por primera vez en 12 años obtuvimos superávit no solo del funcionamiento habitual del Estado, sino también incluyendo los pagos de intereses y capital de la deuda externa. Esto es un hecho inédito, hace 12 años que no pasaba, pero para que más o menos tengas noción, Marta, en los últimos 100 años de historia de Argentina, en 98 tuvimos déficit fiscal. Gran parte de la crisis de inflación que estamos viviendo es esa herencia, ¿no? De vivir con mucho más dinero de que podemos recaudar los argentinos y caer en la emisión monetaria. ¿Cómo de importante es que esto se haya conseguido? Quiero decir, ¿piensas que este superávit financiero podría conseguirse no solo ahora, sino más en el largo plazo? Es decir, ¿que se va a poder sostener gracias a las medidas de Milei o va a ser un poco un oasis en el desierto? No, se va a sostener. Ha sido una promesa de campaña de Javier Milei. Es el primer presidente en la historia de Argentina, seguro, de Latinoamérica también, y creo que del mundo, que una persona gana una elección presidencial diciendo voy a ajustar el gasto para terminar con la inflación. Es un mandato que tiene de las urnas
Y creemos que de la mano de estas políticas y otras que se están presentando en el Congreso de la Nación, se van a poder lograr mantener el superávit en la República Argentina, que no es indispensable. Argentina no accede a los mercados internacionales de préstamo. No podemos volver a caer en la emisión monetaria porque sabemos que eso alimenta la inflación. Como cualquier familia del mundo, tendremos que acostumbrarnos a vivir con el fruto de nuestro esfuerzo, con nuestros ingresos corrientes. Sí, me imagino que esta es una victoria de una batalla, ¿no? De toda la guerra que tiene que librar, hablando en términos bélicos, Javier Milei con la economía de Argentina, que estaba ya muy debilitada. Pero, ¿cómo de importante es esta victoria de esta batalla concreta? Quiero decir, a partir de aquí, ¿qué otros retos todavía quedan por conseguir en la economía? A ver, primero tenemos que entender la trascendencia que tiene esta batalla, como definís, Marta. Nos va, creo que hasta la existencia como país. Argentina, por el nivel de pobreza que tenemos, por la falta de inversiones, no nos podemos permitir algo que para ustedes es imposible de concebir, que es otra hiperinflación. Argentina, cuando asumió Javier Milei, venía con una tasa de inflación del 1% diario. O sea, íbamos, pero de cajón, decimos en Argentina, una hiperinflación, lo cual no nos lo podemos permitir, porque eso te lleva a la pobreza al 90% de la población, genera una caída del Producto Bruto Interno de 20 puntos, es prácticamente la disgregación del tejido social en la República Argentina. Eso es lo que tenemos que entender. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, pero es el camino que nos queda por 98 años de vivir de prestado y no de nuestro esfuerzo como debería haber sido. Javier va a lograr sostener este ajuste que ha realizado porque la gente lo ha hecho suyo. El ciudadano de a pie te lo dice. Sigan por esa senda, tenemos que vivir con lo nuestro, necesitamos controlar la inflación. Y en Argentina se gana una batalla que para muchos países del mundo es algo que ya ha sucedido hace 40 años. Es entender la relación de que la inflación es un fenómeno monetario por exceso de oferta, por emisión monetaria o porque cae la demanda de ese dinero. En Argentina nos estaban pasando las dos cosas a la vez. No tenemos otra opción, Marta. Pues Agustín Spachesi, legislador en la provincia de Córdoba para la Libertad Avanza. Gracias por hacernos entender un poco más lo que ocurre en Argentina y seguiremos muy pendientes de todos los datos. Marta, muchas gracias a vos por el espacio y la posibilidad de conversar. Un placer. Muy amable, nos vemos pronto. Un placer, Agustín, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y